de lleno el tema de hoy. Se los compartí hace un momento. El tema de hoy es no binarismo, visibilidad a lo que nadie habla. Y precisamente va en torno a este mes en el que ya estamos por terminar, pero es un mes que ha sido de celebración, pero una celebración de recordatorio, como lo marca este año pues el lema de este año a nivel global, que es la empatía, empatía al otro, empatía a la convivencia, a la sana convivencia, y pues dejo el micrófono abierto para que tanto Julia como Oscar nos conduzcan por este café filosófico. Gracias, Fernando. Gracias, Fátima, y pues gracias al Centro Universitario de los Valles, que efectivamente está haciendo ya ahora ¿cómo se llama? El que albergue este espacio de reflexión filosófica. Y pues bueno, ya sin más preámbulos, le doy la bienvenida a Oscar. Muchísimas gracias por el tiempo de espera, porque pues por aquí tuvimos un detalle técnico en las redes, en el internet, y pues bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Y Oscar, pues sin más, creo que te toca tu intervención. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Pues bueno, también reiterar un agradecimiento a todos ustedes que se han dado la oportunidad de estar aquí el martes a las 12 para tener esta charla, y a todo el equipo administrativo del Cuballes que hace posible el evento. Muchísimas gracias. También en particular, bueno, de mi parte, muchas gracias a todos los amigos que nos acompañan. Quiero aprovechar, si me permiten, agradecer al maestro Juan Miguel, que lo veo aquí, tenía mucho tiempo que no lo veía, entonces, bueno, permítanme saludo particular, pero también a todos ustedes. Bien, pues bienvenidos a esta sesión de Café Filosófico. Como bien lo indica, es una sesión informal, está enmarcada en esta cuestión institucional de El Cuballes, porque es una propuesta cultural, reflexiva, integradora, que creemos importante para el desarrollo personal. Sin embargo, el tinte de este tipo de charlas es informal, en el sentido de que no hay una pretensión sofisticada de fondo. Lo que queremos es desarrollar el pensamiento crítico con lo que tengamos aquí. Por supuesto que podemos traer citas, podemos traer citas de grandes intelectuales, podemos hacer muchas cosas, pero es a través de nosotros que vamos a tratar de profundizar en las ideas. Ese es el punto, tratando de ejercer este proceso, digamos, mayéutico, ¿no? Que es no tanto yo como si fuera alguien que les va a dar ideas, sino entre todos emerger ideas nuevas. Y, por ejemplo, está este tema de lo no binario. Cada que pido ayuda para conocer un poco más acerca del tema, de repente se sugiere que traigamos algún experto, cosa que siempre nutre. Pero más que un experto, lo cual sería más propio para una mesa de expertos, una conferencia, una charla, una clase, una conferencia, como notan, un servidor funge de moderador, nada más. ¿Pero qué es lo que modero? Pues lo que pretendo moderar son las participaciones de todos ustedes. Yo no vengo aquí a decirles qué es lo no binario, porque de hecho yo tengo muchas dudas sobre qué es lo no binario. Entonces, tenemos entendido este tema, se hace a solicitud a propósito de las fechas ya citadas, pero también propiamente la forma en que se desarrolló la pregunta o el tema es por invitación al colectivo cercano a El Cuballes. Entonces, bueno, estamos en ello. Tenemos una serie de preguntas, porque al final de cuentas la filosofía hace eso, preguntar. Así que se les invita a que por favor, sin pena ni timidez, levanten la mano, ya sea de forma electrónica o en la camarita. Julia y demás compañeros nos van a ayudar a ir administrando las participaciones y que nos compartan y tratar de responder estas preguntas entre todos. No porque sea lo correcto, sino porque tiene que ver con lo que estamos entendiendo de. Por supuesto que nos interesa llegar a la verdad, que nos interesa que haya un entendimiento, pero de repente es complicado pretender decir que esto es cierto y debería de aplicar para todos, sino lo que buscamos más bien es entendernos qué estamos, valga la redundancia, entendiendo por este tipo de temas como lo no binario. Entrando pues ya a tema, voy a hacer una pequeña introducción con preguntas
Pero la invitación es eso, que por favor nos compartan las respuestas que ustedes tienen a estas preguntas. Por ejemplo, el tema en particular dice lo no binario, ¿no? Visibilizar eso de lo que nadie habla. Por lo menos para un servidor, en efecto, este tema es nuevo. No sé si alguien ya tenga mucha familiaridad o de hecho se identifique como una persona no binaria. Tal vez la mayoría de nosotros, como es común, empezamos a ver este término por cuestiones de celebridades. Creo que hay unos cantantes que hacían y actores, actrices que se han identificado como no binarios, y así es como uno como que empieza a ver, bueno, ¿qué es eso de lo no binario, no? Entonces, la primera gran pregunta es eso. ¿Qué es una persona no binaria? ¿Ok? Parece sencillo, pero vamos a ver que no es tan fácil. ¿Por qué? Porque así como en forma general se nos presenta y se nos dice que lo no binario es una persona que no se identifica con esta lógica binaria de hombres y mujeres. Muy bien, pero entonces valdría la pena definir qué es eso a lo que se le llama hombre o a qué es eso que se le llama mujer para decir que lo no binario es algo aparte, ¿no? Es algo que no se encasilla en esta lógica. También, pues vale la pena que nos preguntemos, bueno, ¿por qué no se visibiliza? ¿O hay algún conflicto con esta categoría? ¿Hay algo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? ¿No? Y claro, está el eterno tema sobre la diferencia entre sexo y género, que el sexo tiene que ver con lo biológico y género con lo cultural. Entonces, todos estos temas sería bueno que los empezáramos a dar vueltas para ver qué es lo que podemos encontrar para pues, ver cómo podemos ir entendiendo más este tema y darle visibilidad a este interés que hay por la comunidad de decir, a ver, existen personas no binarias y queremos que haya una visibilización de esto. Entonces, bueno, podemos arrancar con la pregunta, si alguien se anima a responder. ¿Qué es una persona no binaria? Quiero que yo le doy una mordida a mi galletita, porque es un café filosófico. También tengo mi cafecito. Creo que Quetzal Ayala quiere comentar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Uh-huh. Pues sí, contestando a tu pregunta y retomando lo que tú decías, pues sí, exactamente una persona que se identifica como no binaria es esta persona que desde su percepción no se identifica o no quiere ser encasillado ni como hombre ni como mujer. Esto desde su identidad de género, porque digo, también tenemos que entender eso que dices que hay cuatro puntos muy específicos dentro de estos temas, que es que sabiéndolos de ahí también podemos partir para la pregunta que decías, que qué definimos como hombre o como mujer o qué es lo que se define. Entonces, pues podemos empezar con que pues hay algo que se llama expresión de género, que es las manifestaciones de una persona, como tú te comportas, como tú te aparentas. Eso nada tiene que ver si con tu sexo biológico. O sea, por ejemplo, tú al nacer se te asignó un sexo pues, masculino por tus genitales. Entonces, el sexo biológico y la expresión de género no siempre o no siempre pueden ir de la mano. Entonces, la expresión de género es como tú te expresas, a tus expresiones, tus manifestaciones, puede ser masculino o con tendencia más femenina, andrógino, que es una mezcla entre ambos. Y el sexo biológico, que es otra de las cosas que tenemos que ver, el sexo biológico solamente es el asignado al nacer de acuerdo a tus genitales. Pues se define si eres hombre, bueno, o si eres mujer, de acuerdo si tienes pues pene, si tienes vagina, y de ahí también se viene otra cosa muy importante a tener en cuenta, que es tu identidad de género, el cómo una persona se ve al espejo y se identifica a sí mismo. O sea, puedes, por ejemplo, puede haber un hombre, o sea, que al nacer su sexo fue asignado como hombre, pero se ve al espejo y se identifica como mujer o viceversa. Tal vez una mujer al nacer se le asignó, pues obviamente socialmente el sexo de mujer porque pues era lo que la medicina dice, pero ella al verse al espejo se ve como hombre. Entonces eso es tu identidad de género. Tú con qué género te identificas. Y por último, pues la orientación sexual, que también es pues muy aparte de los tres puntos anteriores, que es la orientación sexual es hacia qué persona o hacia qué, pues sí, persona te sientes atraído sexualmente. O sea, por ejemplo, puede ser un hombre con orientación sexual homosexual porque tienes esa atracción o esa interacción sexual con otros hombres,
puede haber también un hombre bisexual que es con ambos, con mujeres y con hombres. Entonces, pues la orientación sexual es quién me atrae para esta intimidad sexual, vaya. Ok, Entonces, por ejemplo, entonces, esos cuatro vertientes son como los más importantes a entender para empezar de ahí y saber qué es. sí, al parecer esta categorización que nos acaba de compartir Quetzal es importante tenerla como de pie de página cada que se discuten estos temas, ¿no? Una cosa es el sexo biológico, otra es las expresiones de género que la persona tiene, otra cómo ella se identifica y otra, pues, su preferencia sexual. Piensen en esas cuatro y que diferentes personas pueden tener todas las combinaciones que se puedan, ¿no? Entonces, porque de repente hay una crítica, si uno revisa rápidamente qué onda con lo no binario, incluso todavía con el tema de la homosexualidad, se dice que, es que niegan la evidencia científica de que hay un sexo. Bueno, no, ese no es el conflicto. Tengo entendido que en la mayoría de los casos, pues sí, se acepta que hay testículos, que hay vagina, que hay un útero, pero ellos no hablan de su fisiología, sino hablan de su género, de su comportamiento, de su preferencia. Que sí, que hay personas que avientan que verbalizan el nací en el cuerpo equivocado, que ya es un tema más complejo, pero porque justamente se acepta que tienen un tipo de cuerpo como tal. Ellos lo consideran equivocado o no concordante con cómo ellos se sienten, pero no hay esta como paranoia o esquizofrenia de rechazar el cuerpo físico. O sea, se acepta que el cuerpo físico tiene sus características y ahí está. Pero el tema de lo no binario y de género parece ser otro. Y ya no se diga el tema de las preferencias. Entonces, teniendo eso en cuenta, si alguien quiere hacer una crítica, creo que Quetzal quiere profundizar más. Es que Perdón, solo un pequeño comentario. ¿Sí? Digo, si no es preferencia, se le denomina como orientación sexual porque Ok, preferencia orientación. sí, porque preferencia hace referencia a como que estás de paso, como que hoy prefiero chocolate, mañana vainilla, y esto va más allá de eso. Entonces, la Ok, palabra, digo, nada más como para contexto, no es preferencia, es orientación. ok, va. Vale. Ese tipo de aclaraciones puntuales del uso del lenguaje, pues son útiles, tienen su función, como bien acaba de aclarar Quetzal. Habrá quien diga, bueno, para mí la palabra da igual, entiendo a qué se refiere. Bueno, pero a veces tiene sentido hacer las precisiones. Quien tiene QCOM, no sé si iba a comentar algo, ¿no? ¿O alguien tiene alguna crítica a esta postura? Hay un entendimiento claro de como de estas categorías a las que nos referimos. Es decir, que a lo mejor habrá muchas personas que concuerdan en que, pues sí, fui asignado como hombre, tengo genitales de hombre, me siento hombre, me gustan las mujeres y mi comportamiento de género, mi expresión de género encaja con el estereotipo masculino. Pues pum, ya está, ¿no? Que dicho sea de paso, cuando la persona se identifica su género con el sexo que le dieron al nacer, creo que se le conoce como cisgénero, por si ahí sale la palabrita, ¿no? Bien, nos pasaron un video en el chat por si alguien quiere revisarlo. O me lo pasaron a mí, creo que me lo pasaron a mí. Ok, nos pasaron un video que yo no he visto, igual y tal vez luego lo podamos compartir. Bien, ahora, pues parece muy sencillo, ¿no? Bueno, Melissa Navarro nos va a comentar algo. Compañero Gerardo, si va a hacer un comentario, bien, si no, háganos favor de silenciar su micrófono, por favor. Mili, ¿nos iba a comentar algo? Sí, hola. Me surgió una duda con lo que comentaba Quetzal, esta aclaración que hacía entre preferencia y orientación. Me surgió la duda de qué pasa, por ejemplo, con los bisexuales. Ahí, por ejemplo, ¿existe una preferencia o la orientación tal cual es bisexual? Y si no hay como preferencia por uno u otro o cómo es ahí. Ok, no sé si Quetzal guste responder eso. Sí, claro. Mira, para los bisexuales es un tema como muy controversial para todo el mundo porque muchas personas incluso han tratado de cierta manera como, o sea, como dimitir esta
a esta área de la comunidad LGBT porque dicen que son personas, como tú le dices, que son inseguras, que no se saben si sí o si no, y ahí usan el término preferencia porque, pues, como tú dices, no sean, según ellos o según la postura de varias personas, no se atreven a dar el paso entre irse hacia lo gay o hacia lo cisgénero, pero también es una orientación sexual porque tienen, al final del día, la orientación sexual es con quien tú quieres tener un encuentro íntimo, o sea, relaciones sexuales. Entonces, al final del día también es una orientación sexual. De hecho, hay algo que se llama escala de Kinsey, que es como para medir que, por ejemplo, una persona bisexual puede tener un poquito más de tendencia, por ejemplo, un hombre bisexual puede tener más tendencia hacia los hombres o puede tener más tendencia hacia las mujeres en porcentaje, no sé, 80-20, 70-30, pero eso no quiere decir que no sea bisexual. Entonces, por eso sí, la bisexualidad sí es una orientación sexual y no es una preferencia, porque como te digo, preferencia hace referencia, según el lenguaje universal, a que es, digo, hoy sí me gustas, mañana no, o hoy yo soy vegetariano, mañana carnívoro. Entonces, sí es una orientación sexual y pues no hay como forma de medirlo, pero la herramienta que se usa, o lo mejor dicho, es la escala de Kinsey para medir más o menos el porcentaje. Ok, yo tengo un comentario al respecto, pero primero no sé si Ábrica quiera decir de viva voz su comentario o prefiere solo dejar el texto que envió. Desde una perspectiva feminista, radical, cuyo fin es abolir el género, ¿cómo ve el binarismo? Bueno, esa es una excelente pregunta por si alguien gusta responderla. A propósito de lo que dijo Quetzal, la filosofía lo que trata de hacer de repente es un discurso de la realidad y pues, claro, pretende que la identifique, es decir, que lo que describe sea la realidad en sí. Pero al igual que la ciencia que avienta modelos teóricos y modelos matemáticos que tratan de identificarse con la realidad. ¿Para qué? Pues para trabajar con ella, ¿no? A lo que voy es que la realidad casi siempre supera o trasciende lo que podamos modelar, ya sea científica, filosófica o incluso religiosamente. Pero vaya, hacemos nuestro mejor esfuerzo. En este discurso filosófico o incluso tal vez epistemológico, es curioso cómo justamente lo mismo que el homosexual de repente puede exigir o pedir. Los que tengan el micrófono abierto, favor de checarlo para que lo cierren. Creo que Livia Servi lo tiene abierto. Justamente lo que a lo mejor la comunidad homosexual le puede pedir a la generalidad diciendo, bueno, es que, pues aunque no lo creas, existimos y somos de esta forma. Las personas bisexuales, es curioso que también a lo mejor sufran de este como escepticismo y también ellos le digan a la comunidad en general LGBT, pues aunque no lo crean, existimos, ¿no? O sea, se puede replicar el discurso al calce como tal. Y también tal vez los no binarios, ellos pueden replicar el discurso al calce, aunque no lo crean, existimos y tenemos estas características. Ahora, como crítica, en el sentido estricto de la palabra, como de desmenuzar para ver qué es lo que hay, yo insistiría en la pregunta, no sé si alguien tenga la mano levantada, alguien tenga un comentario previo, háganmelo saber, por favor. Tengo entendido que por ahí también existe el término de género fluido, en el sentido de que puede ir como en a veces se identifica como hombre, a veces como mujer, a veces como ambos, y fluye. Entonces me quedé pensando en por qué diferenciar, digamos, género fluido de género no binario. Entiendo el concepto cuando se dice, bueno, pues no binario es que no se encaja en hombre o mujer, pero noten cómo, y es muy usado en filosofía, para que tú puedas decir que algo no es, deberías de poder decir qué es esa cosa, ¿no? Por ejemplo, si yo digo que no soy un encendedor, es porque digo, bueno, el encendedor es un aparato que contiene un combustible, bla, 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 ¿no? Yo no lo tengo. Entonces yo no soy un encendedor. Entonces, para que una persona diga, no encajo en la categoría de hombre, pues muy bien, pero hazme el favor de explicarme qué es eso de ser hombre o qué es eso de ser mujer. Entiendo que es una construcción social, pero exactamente en qué consiste. No sé si alguien tenga una respuesta a eso. Porque, vaya, la provocación que yo tengo para aportar aquí, Alcatel 5024 nos va a comentar algo. Su micrófono está abierto. ¿Nos va a compartir algo? Creo que no. Bueno, porque
me puse a pensar de que digo, bueno, si con hombre se refieren a estas expresiones de género que tiene que ver con el tipo de ropa, con ser este hombre que provee, es el rudo, el que te gusta el fútbol, o sea, estos clichés, pero que de alguna forma componen esta expresión de género, y ya conocemos también los clichés de la expresión de género de mujer, como ser más delicadas, más sensibles, cosas muy concretas como hacerse las uñas, los peinados, etc., que son clichés. Pero yo no he encontrado a qué se refieren con expresión de género que no quepa en estos clichés. Y como actualmente la mayoría de los hombres también cocinamos, también nos peinamos, nos ponemos crema en la cara, entonces pareciera que en esta retórica del no binario, pues pareciera que ya todos somos no binarios o la mayoría. Entonces, esa es como la provocación, ¿no? Vamos a ir en orden. Creo que primero levantó la mano Karen Quesada y después Ábrica. Vamos en ese orden, por favor. Hola, buenos días. Buenos días. Mira, como género fluido, me identifico yo. Verás, no es que nos sintamos hombres como tal, porque en realidad nunca vamos a ver qué se siente ser un hombre, pero yo desde niña hasta mi actualidad, todo mi círculo han sido convivir con personas del sexo opuesto, y ahí es donde entra el yo me identifico como, más bien nos referimos como a las actitudes, el que queremos ser. ¿Nos sentimos cómodos? Sí. Se adquieren ciertas actitudes y pensamientos de las personas con las que creciste. En este caso, toda mi familia fue masculina, todo mi, ¿cómo se dice? Como mi generación. Entonces, yo adquirí muchas actitudes, muchos pensamientos, digamos que fui un niño más ahí en la familia. Y al crecer, yo me sentía bien cuando alguien me decía mi niño. O sea, me identifico bien cuando alguien me dice hombre o se refieren a mí como el género masculino. No me incomoda, al contrario, me siento bien con eso, pero me gusta también ser mujer. Ahí es donde entramos en los géneros fluidos. Un día puedo sentirme muy bien diciéndome a mí misma niña y el siguiente día bien si digo que soy hombre. O sea, no pasa nada, al contrario, es cómodo. Okay. Muy bien. Ábrica, ¿qué nos compartes? Karen, si nos hace el favor de bajar la mano para no confundirnos, estaría chido. Sí. Y Ábrica sigue. Buenas tardes. Sobre el binarismo y lo que comentaba sobre la expresión física, creo que va más a lo andrógino, porque hablo sobre experiencia con las personas no binarias que yo me he encontrado en mi vida, algunas de ellas mis amigas personales o mis amigos personales o mis amigues personales, como ellos quieran referirse a sí mismos, ya que distintas personas usan distintos pronombres. La mayoría, si no es que todos, tienen un, digamos, estilo andrógino. Sino, o sea, me refiero a que los ves y realmente no sabes si son hombres, entre comillas, o si, entre comillas, igual son mujeres. Rompen el paradigma de vestirte o maquillarte o expresarte de acuerdo a lo que la sociedad ha asignado a tus genitales. Ok, va. La insistencia sería en que pareciera, repito, que lo que pasa en que en los estudios que tuve chance de revisar, hay un llamamiento a no insistir en esta lógica binaria de hombre y mujer. ¿Por qué? Porque hay no binarios y hay fluidos, y al parecer hay tanta mezcla de posibilidades que parece que el querer categorizar por género quedó obsoleto. Evidentemente no hay una crítica. Por ejemplo, esto se ve muy reflejado en los pasaportes, en las licencias, que dice, ok, ¿es hombre o mujer? En algunos países ya te permiten que si eres un hombre transgénero, es decir, naciste con genitales mujeres, pero te identificas como hombre, entonces eres hombre transgénero, que a tu licencia, pasaporte y documentos aparezca hombre, ¿sí? Entonces, ok, va, pero lo que dicen los no binarios es, bueno, pero es que yo no soy ninguno de los dos, entonces, y no me pongas ni hombre ni mujer, si quieres poner que no aplica o pon no binario,
o profundizando más, pues de hecho ni siquiera deberías de poner nada. O sea, ¿para qué necesidad de poner hombre o mujer? Entonces, ahí es donde las administraciones dicen, bueno, es que tiene cierta importancia. Por ejemplo, la identificación que permite cierto orden civil en cuestiones legales, de transporte, de seguridad, y ya no se diga, por ejemplo, en las licencias, por el contexto de posibles accidentes viales, dice si eres donador o no, y dice tu tipo de sangre, por en caso de emergencia, saber qué tipo de sangre eres. Es decir, hay un interés cívico de responsabilidad del Estado que te pide querer saber si tienes genitales hombres o mujeres, y no tanto por lo genital, sino tu constitución física, ¿qué es? Si te identificas como hombre, mujer o como sea, ok, pero físicamente hay un interés. Ok, entonces ya la discusión se puede poner más técnica, pero yo creo que aún no se supera o aún no se fundamenta el que el género quede obsoleto, porque como ya comentaba Karen, ella se siente bien a veces, o se ha sentido bien, cuando se refieren a ella como niño, ¿ok? Pero es niño, entonces sigue siendo niño o niña. Entonces, ella habló de fluido, no de no binario, pero me parece que incluso dentro de la lógica no binaria, toda la expresión de la persona no binaria, ok, no se encasilla solo en hombre o solo en mujer, pero yo no he encontrado ninguna expresión de las personas no binarias que no encaje o en hombre o en mujer. Entonces, pareciera que es más bien mixto y no tanto no binario. Y por tanto, yo creo que no se supera la necesidad de tener esta lógica binaria. Eso es lo que se me ocurre. Y la invitación es, si alguien tiene algún argumento en contra de esta retórica que propongo yo. Ábrica, ¿qué nos comentas? Bueno, no es en realidad en contra, sino sobre lo que mencionabas sobre las licencias, principalmente en las licencias, no estoy hablando de otros documentos. Pues usualmente si conduces un carro debes de tener una licencia, y si conduces un carro estás susceptible a que suceda un accidente, entonces necesitan saber tu sexo fisiológico para saber tratar tu cuerpo en caso de mencionado accidente, porque ciertos procedimientos o ciertas medicinas se administran diferente a cierto sexo. Entonces, por ejemplo, una idea sería... ¿Perdón? Señorita Blanca, haga favor de silenciar su micrófono, y también los compañeros que lo tengan abierto. Gracias. Ok, entonces creo que la tirada podría ir como sugerencia a que sí se mencione el sexo biológico en este tipo de documentaciones por mera necesidad médica, pero que, por ejemplo, en pasaportes, identificaciones y ese tipo de cosas, sí se mencione el género y no tanto el sexo biológico de la persona. Ok, entonces pareciera que estamos en un acuerdo. Yo creo que a lo que yo he visto, las personas no binarias no tienen problemas en que se les reconozca fisiológicamente como macho, como masculino, en todo caso. ¿Por qué? Pues porque si necesitan atención en su próstata, pues vaya, ¿qué? O por más que no quieran identificarse como mujer en tanto género, pero a lo mejor necesitan algo de salud que tiene que ver con su útero, vaya. Pareciera que eso no hay disputa. Y las críticas que se dicen de que los transgéneros o no binarios atentan contra la evidencia científica, parece ser más bien una falacia que trata de hacer un hombre de paja, es decir, tratan de ridiculizar su postura. ¿Ok? Entonces, claro, si alguien encuentra a alguien que sí crea que su cuerpo es incorrecto, ya será un tema muy en particular. Bien, entonces, ¿por qué si pareciera, ahorita ya que lo platicamos, tan sencillo, ¿por qué genera tanta bronca? ¿No? A propósito de las festividades o las celebraciones, no sé qué término sea el más adecuado, a propósito de la discriminación, en este caso es específicamente para la diversidad de género, pero en general, ¿por qué la gente discrimina lo que parece que ni le viene ni le va? Es decir, si yo me identifico como no binario,
o incluso haciendo la caricatura, me identifico como caballo, porque luego como que con eso tratan de ridiculizarlo, ¿no? No, entonces si te quieres identificar como caballo, bueno, aún en ese caso, aún en la caricatura en la que yo me quiera identificar como caballo, ¿a ti qué? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué agredirme? ¿Por qué no darme el trabajo? ¿Por qué todo este show, no? Antes se tenía la idea de que los homosexuales tenían una enfermedad mental, que a lo mejor sufrían un tipo de esquizofrenia. Por fortuna eso ya quedó en el pasado, y no que quede en el pasado por moda, es que se demostró que no es así. No hay ningún padecimiento psicológico relacionado con ser homosexual o con identificarte de algún género u otro. Sí que hay, y medido, un mayor índice de suicidios y de problemas emocionales y mentales como el estrés y la ansiedad, pero eso se pueden explicar justamente por la discriminación que se sufre socialmente. Es decir, no es misterio ni tampoco sorpresa, pero no están relacionados directamente al hecho de que ellos se identifiquen como una persona no binaria. No tengo los estudios aquí a la mano, pero bueno, se pueden compartir. En cambio, en los países donde hay menos discriminación, justamente estos índices de depresión y suicidio bajan. ¿Por qué? Porque ya no se enfrentan a la discriminación. Entonces, parece ser que aquí el problema es la discriminación. Es decir, podemos entrar en detalles de a qué se refieren con hombre, con mujer, por qué no entran en la categoría. Podemos discutir eso enormemente. Pero también una pregunta que viene aquí. ¿Por qué hay personas que agreden, se toman la molestia de ir y golpear o meterle zancadilla en los trabajos a la gente, aun cuando la persona sabe que la persona está sana, ¿no? Supongamos, porque hay gente que dice, sí, ok, no está loco, pero es un ridículo, es una tontería o cualquier otra cosa, ¿no? Alcatel quiere comentar algo. Díganos, por favor. Perdón que le diga Alcatel, pero es como está identificado ahí en la camarita. ¿Sí? Alcatel tiene su micrófono apagado. Buenas tardes. Ando un poco mala de la garganta, pero me ha pasado varias situaciones con varias gente y compañeros y amigos que los discriminan por su género, y sí los discriminan mucho en varias actividades laborales por su forma de ser o actuar o hacerse, por sus modos, pues. Y es más que nada yo digo que la cultura y las tradiciones que tenemos aquí en nuestro país, que se dice ser muy hombres cuando son hombres y las mujeres decir que son mujeres. Eso yo lo veo en ese aspecto. No aceptan realmente cómo se sienten porque, pues, ¿cómo te diré? ¿O cómo les diré? ¿Cómo te diré? Es que no encuentro la palabra correcta para expresarlo. Uh-huh. Pero sí es los tabúes, más que nada, los clasifican mucho y los rechazan y es muy incómodo, sí es muy incómodo por su forma de actuar, por su forma de expresarse. Y pues es triste, pues, es muy triste porque no se pueden relacionar con la gente y sí caen mucho en depresión por eso. Ok. Es el asunto. Tenemos un problema en manos, un problema, digamos, social, en el cual nos podemos ocupar o no. Evidentemente, los protagonistas de estas circunstancias son las personas que se identifican como transgénero o no binario específicamente. Y insistiríamos en el tema, ¿por qué las personas agreden a lo que es diferente? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué necesidad? Podemos hacer un poco el ridículo y que lamentablemente de hecho pasa. Si a uno como hombre no le gusta el fútbol, todavía hay como un
pues, ¿qué onda con este güey, no? ¿Por qué no le gusta el fútbol? O sea, todavía hay como ese, qué raro, ¿no? Y de hecho, hay como esa especie como de repudio, porque en ese círculo de compas se habla mucho de fútbol. El tema central es el fútbol, ¿no? Y que el Chivarmano y que el Atlante y todo este show, ¿no? Entonces, si no hablas de fútbol y no entiendes las analogías del fútbol y no sabes quién es el bicho, pues como que no dan ganas de cotorrear contigo, ¿no? Entonces, así de repente de absurdo es de que, ok, va, tú quieres hablar de fútbol, este cuate no habla de fútbol, pues no hay mucho de qué hablar, está bien, pero agredirlo porque no le gusta el fútbol, es como, ¿por qué? Igual acá, ¿no? Ok, la persona se cree que no encaja en hombre y en mujer, y de hecho usa falda siendo hombre, y de hecho trae su barba, y además de barba trae un maquillaje y trae atuendos muy clásicos de mujer. Ok, es raro, a mi estética estándar se me afigura extraño, pero ¿por qué agredirlo? O sea, ¿alguien sabe? ¿Alguien se le ocurre algo? O sea, ¿por qué agredirlo? ¿Por qué llegar al punto de actuar activamente en prejuicio de la persona? Lamentablemente hay muchas explicaciones culturales, pero ¿a alguien se le ocurre por qué? Vamos con Ábrica y también les invitamos a revisar el chat que están subiendo mensajes. Ábrica, ¿qué nos compartes? Fuera de lo que yo compartí en el chat, que es un tema aparte que espero que toquemos ahorita, respondiendo a tu pregunta, la respuesta para mí es bastante simple. México es un país machista. Entonces, la idea del macho violento, que le gusta el fútbol y todo esto, que responde de forma violenta hacia cosas que no le gusta o con las que no se identifica, está muy arraigada. Entonces, al ver algo que no le gusta o con lo que no se identifica como la identidad sexual o la identidad de género de otras personas, es donde desquita, digamos, su enojo por algo que no conoce realmente, digamos que le tiene miedo a lo desconocido, pero esta violencia viene arraigada desde el machismo. Uh-huh. Va, tenemos otro comentario de Juan Miguel, por favor. Gracias, buenas tardes. Yo creo que la respuesta es más compleja. Explicar la violencia, aquí obviamente la enfocamos como a las personas que tienen otra orientación, o en este caso al binarismo, pero la violencia en sí yo creo que rebasa en este caso el hecho de lo que nosotros pensamos a veces como seres humanos o como individuos de quienes están a nuestro alrededor. Si lo vemos, por ejemplo, desde la psicología, hay diferentes corrientes y cada una de ellas tiene una explicación propia para explicar la agresividad, enfocada hacia el área que nosotros queramos hacerlo. Entonces, por ejemplo, si lo vemos desde el conductismo o el aprendizaje social, una persona que reacciona así ante quienes son diferentes, pudiéramos decir que en algún momento algo vio, algo vivió y lo llevó a desarrollar un patrón de conducta, de comportamiento que lo lleva a reproducirlo y que en algún momento fue reforzado y que por ende él lo sigue produciendo. Si lo vemos desde otras teorías, también podemos ver que todas las personas entendemos la vida de una manera y esa es como nuestra línea de vida. En el momento en el que algo se sale de ahí y rompe nuestros esquemas, hace que la forma en la que nosotros concebimos el mundo cambie. Y el cerebro al final es muy básico, busca como simplificar las cosas de la mejor manera. Y en el momento en el que ese equilibrio se rompe, entran otros factores como pueden ser también su educación, su historia de vida, su control de las emociones, el manejo también del estrés, de la ansiedad, y que llegan a conjuntarse en un momento dado para explotar y poder agredir a las personas, sea no solamente físicamente, sino también a través de agresiones verbales, incluso de ignorar, agresiones verbales, todo tipo de agresiones. Entonces yo creo que cuando hablamos de las agresiones a este tipo de personas, tiene que ver con cuestiones psicológicas, con cuestiones culturales también, y tal vez un poco más allá, incluso cuestiones biológicas. Gracias.
Muchísimas gracias, Miguel. Saludos al doctor Antonio, si lo tienen por ahí. Háganos favor de bajar su manita virtual para no confundirnos, a menos que quiera participar otra vez. ¿Quién más tiene un comentario a propósito de esto de la agresividad? O de la violencia, o del por qué se da, ¿no? Dice Karen, uno de los desencadenantes para los hombres es sentir que su masculinidad está siendo amenazada de modo que sea. Creo que se refería, o que sí, ajá, que ya, de modo que sea. Creo que se refiere. En efecto, pero como comenta Juan Manuel, ok, son agresivos, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué alguien sentiría su masculinidad frágil, no? Entonces, sí, en efecto, tiene que ver con reforzadores culturales. De hecho, hay vastedad de testimonios de cómo cuando la persona cambia de contexto, de repente hay actitudes violentas que en otro contexto se ven, en uno se ven hasta premiadas, porque qué bueno que golpees o que groserías a este tipo de personas, pero en otro contexto esos comportamientos se ven vistos mal, la persona empieza a generar vergüenza de comportarse de esa forma, y ahí aplica una técnica conductual completamente. Es decir, en un lado esa conducta es reforzada, pero en otro contexto esa conducta es, ¿cuál es el término del conductismo? Vaya, es desalentada. Extinguida puede ser también. Extinguida, exactamente. Es decir, se le puede aplicar a lo que se le puede conocer como un castigo, ¿no? Un estímulo que sería negativo. No, eso es otra cosa. Pero va, queda claro, ¿no? En una se motiva, en otra no. Entonces genera un cambio conductual. Pero también se puede agregar que justamente la persona, todo lo que la persona es, y este también es un tema complejo, ¿quiénes somos? Al final de cuentas, uno es el discurso que uno se repite y se cree. Entonces, para nosotros nos parece muy sólido ser hombres, porque ser hombre es esta colección de características. Entonces, cuando llega una persona y nos dice que no necesariamente, eso genera un choque, pero también puede generar una amenaza, porque de alguna forma me está negando a mí, porque yo tengo toda la vida repitiéndome y convenciéndome que soy hombre, porque hombre es algo real y se compone de estas cosas que tengo yo. Es más, en algún punto modifiqué mi conducta para poder encajar bien aquí. Dejé de llorar en las películas, dejé de expresar ciertas cosas, me peleé cuando no quería porque soy un hombre y tengo que ser valiente. Entonces me esforcé como para que alguien llegue y me diga, pues lo hiciste por tonto, porque no era necesario, porque eso de ser hombre es solamente un constructo. Entonces hay como una ofensa, hay como una agresión a lo que yo creo es esencial y fundamental. Entonces que alguien más llegue y me diga que no es esencial, no es fundamental, es algo que te hicieron creer y te lo creíste, a lo mejor hay como una sensación, tal vez no concientizada, pero como de quedar en ridículo, porque yo me esforcé y sudé y he sufrido el hecho de mantener esta estructura de hombre, ¿no? Esa masculinidad. Entonces, por ahí también se puede entender por qué hay ese rechazo tan fuerte hacia una persona que no me debería de importar qué es lo que haga, pero de alguna forma ella representa una amenaza a lo que yo represento, ¿no? Entonces, bueno, eso también es como una perspectiva que uno puede revisarse. ¿Por qué me cae mal la persona que se dice mujer, siendo que tiene pene, o que incluso dice que ni siquiera encaja en ninguno de los dos, ¿no? Volvemos otra vez con Juan Miguel, y invitar a que chequen lo que hay en el chat. Juan Miguel, ¿qué nos comentas? Gracias. Estoy de acuerdo con lo que comentas. Incluso yo creo que en el desarrollo cultural que hemos tenido, sobre todo en las últimas décadas, se ha permitido la apertura no solamente al diálogo, sino también a la expresión de lo que cada persona es y quiere expresar de sí misma, hablando de sus orientaciones, de su sexualidad y demás. Si retrocedemos un poco unos años atrás, las agresiones eran todavía más comunes que hoy en día. Pero aparte, en las categorías de hombre y mujer, que son las comunes, digamos, ya hay todo un historial de milenios atrás. En las categorías que estamos aquí hablando, son categorías que sí históricamente podemos encontrar antecedentes en diferentes culturas, pero que han sido rechazadas y que por ende no han tenido la oportunidad
de configurar una serie de características propias que nos permitan definir a qué se refiere cada una de ellas. Y pongo como un ejemplo, hasta hace unos años hablar, por ejemplo, de otras masculinidades era como una ignorancia total, o sea, ¿a qué se refieren con otras masculinidades? Ir conociendo, ir adentrándote en el tema, se da cuenta uno que es ir cambiando los esquemas que uno tiene como hombres, en el sentido de que el hombre puede llorar, el hombre puede ser sensible, el hombre puede tener otros comportamientos que a lo mejor coinciden con lo que es culturalmente hablando característico o típico de una mujer, pero eso no significa que dejes de ser hombre, y viceversa en el caso de las mujeres, que hay mujeres que también pueden tener una serie de características, compartirlas con los hombres sin ningún problema. Entonces, si hablamos de una categoría o de personas, en este caso no binarias, no tenemos aún esa claridad de decir, estas son las características o los elementos que podemos identificar con ellas y que también dificultan en el momento en el que estamos poder no convivir, porque convivir, como tú dijiste hace ratito, deberíamos poder convivir con todos sin ningún problema en la medida que se respeten y que nosotros respetemos también, porque es como de ambos lados. Pero eso yo creo que es un camino que vamos andando y que estos primeros pasos son los que nos toca dar a nosotros, pero que hasta generaciones futuras son en donde van a poder verse estos frutos. Exactamente. Bueno, a propósito de ese avance generacional, pues podemos también ahorita abarcar el tema ahora un poco contrario, ¿no? Ahorita estamos como tratando de preguntar, bueno, ¿y por qué no se respeta y por qué no llevárnosla tranquila? Pero también se puede plantear al revés. Por ejemplo, la crítica que planteaba al principio, como esta pequeña crítica de yo no creo que tenga mucho sentido, que vaya, la etiqueta es un poco lo de menos, pero me parece que semánticamente no tiene mucho sentido decir que se salen de la lógica binaria. Yo creo que más bien se mezclan en la lógica, ¿no? Pero vaya, es una crítica, un cuestionamiento con respeto. O sea, ¿cuál es el sentido de suponer que hay una salida? Porque, por ejemplo, imaginando este mundo hipotético en el cual la gente esté obsesionada, y de hecho es un poco real, en decir a todo el mundo o le gusta el fútbol o el básquetbol. Y tú decir, bueno, pues es que a mí no me gusta ni el fútbol ni el básquetbol. De hecho, y te puedo dar ejemplos de cosas que están fuera de esos dos, como por ejemplo, decirte en realidad lo que me gusta es el tenis, o de hecho lo que me gusta es los videojuegos, que es un tipo de deporte, y habrá otro que te diga, de hecho no me gustan los deportes en absoluto, ¿sí? Entonces ahí, digamos, trato de poner el ejemplo de que sí hay a veces en las que tú puedes decir, es que yo no pertenezco ni al fútbol ni al básquetbol, no me gustan, o me gustan, pero de hecho el que me encanta es el voleibol. Entonces, en el caso de lo no binario, cuando hablan de expresiones de género, no he logrado yo encontrar una expresión que realmente se salga de hombre o de mujer. Está muy bien si en una sola persona hay como una especie de combinación de ambas, pero me parece que siguen siendo esas dos. Entonces, a mí no me queda claro, y es una invitación a la reflexión de cuál es el sentido entonces de enunciarlo, de verbalizarlo así. Es que nos salimos de la lógica, siendo que hay términos como por ejemplo el del fluido, que me parece que en este caso sería lo mismo. Si alguien levanta la mano y dice, no son lo mismo, ¿por qué? Pues excelente, ¿no? Esto no es una invitación, ni estoy diciendo que está mal que se le etiquete como no binario, es nomás una invitación como a reflexionar de exactamente a qué se refiere, para a quien le resulte de interés esa reflexión, ¿no? Y también a propósito del lenguaje, como comentaban en el chat, ¿qué tanto la persona también debería ser amable y respetuosa en decir, pues bueno, estas personas tienen desde su niñez y ya cumplieron 30, 40, 20 años entendiendo en su cabeza lenguaje madre, él, ella? Es muy difícil acostumbrarnos ahora a decirlo de otra forma, que habrá otros que sí. Entonces, si la persona quiere que se le diga como él o como ella, y a mí se me olvida, que de hecho a mí, los que me conocen constantemente, se me olvida el nombre de la persona, que los quiero muchísimo y todo, pero se me olvida el nombre. Entonces, imagínense, para mí, acordarme del pronombre con el que me piden que les diga, se me va a olvidar seguramente.
Entonces, ¿qué tanta tolerancia también tiene que haber de las personas no binarias de que se les siga encasillando de forma práctica, utilitaria, cotidiana, como hombre o como mujer? Es decir, ¿estamos de acuerdo en que también tiene que haber esa flexibilidad? ¿O alguien tiene un argumento del por cual ponerse un poco más estricto en ello? Creo que Quetzal levantó la mano y Ábrica, creo que Quetzal la levantó primero, vamos en ese orden. Quetzal, luego Ábrica. Sobre lo de la flexibilidad, entiendo esa parte, pero también tenemos que entender que tenemos que empezar a promover tipos de actitudes de inclusión hacia las demás personas y de respeto. Es, por ejemplo, no sé, si tú hubieras estudiado un doctorado en, no sé, en nanotecnología, por ejemplo, ¿tú cómo te sentirías que te dijeran solamente por tu nombre? O sea, que omitieran esos 10 años de estudio o eso que tú te esforzaste por ser o eso que tú quisiste ser. O sea, si tú fueras, por ejemplo, un doctor, o sea, si nada más te dijeran por tu nombre, ¿te ofendería o algún otro logro que tú hayas hecho? O sea, que de cierta manera estuvieran minimizando tus logros o tu persona o sea, ¿sabes? O sea, es como un ejemplo que digo, tal vez no es como lo sexual, pero es como algo que tal vez te representa para un no binario, es ¿por qué me vas a invisibilizar mis pronombres, ¿sabes? Y mi identidad. Entonces, creo que es como por ahí. Que a mí en lo personal no, pero entiendo el punto. O sea, sí, en lo particular sí a mí no me interesa. De hecho, soy pues licenciado y se me introdujo aquí como Oscar Gómez y yo encantado. Y a veces al revés, a veces me dicen el doctor Oscar y yo, ¿cuál doctor? Pero bueno, para mí es una presentación formal, práctica y ya está. Pero entiendo el punto. En efecto, hay gente que, híjole, sí se ofende, ¿no? Diciendo, oye, me costó trabajo, ¿no? Entonces, respétame el título, en particular cuando es un evento formal, te lo creo en la calle, pero en un evento, pues sí, oye, soy el doctor fulanito, ¿no? El doctor Goshi o bla, bla, bla. Vamos, Ábrica. Sí, concuerdo contigo, Oscar, que pues a veces te pueden decir de una forma, te pueden decir de otra. Repito que tengo varios amigos y amigas y amigues, a lo que voy, que son no binarios, y ellos no tienen, algunos sí tienen pronombres preferidos, por ejemplo, ella o ellas en plural, y otros utilizan cualquier pronombre, ella, él, ella, no les molesta. La cosa es preguntar. Nada, no pierdes nada preguntándole a una persona sus pronombres, incluso si la persona es heterosexual, es bisexual, es homosexual. Los pronombres son importantes y es importante normalizar preguntarlos porque no debemos asumir nada sobre las personas. Entonces, si ves a alguien que es binario, no lo sabes, y le llamas por un pronombre que esta persona no prefiere, puede sí llegar a ofenderse, pero también hay personas que en realidad solamente te corrigen, te dicen, oye, yo prefiero este pronombre, y de ahí pero no lo dicen de una forma grosera, sino de ahí en adelante, quiero que te refieras a mí de esta manera. Obviamente, todas las personas son diferentes, hay gente que va a reaccionar mal y hay gente que lo entiende, que estamos en un proceso de cambio de mente, de cambio generacional, y prefiere explicarlo o prefiere no catalogarse en ningún pronombre o usarlos todos, y hay personas que simplemente no lo van a aceptar. Ok, sí. Vamos con Silvestre y después de nuevo con Juan. Silvestre, ¿qué nos comentas? Silvestre. ¿Qué tal? Sí, ya estoy aquí, perdón, estaba teniendo un problemita aquí con el dispositivo. Yo tengo más bien una pregunta. En ese sentido de los pronombres, ¿de cuántos pronombres aproximadamente estaríamos hablando que existen y cuál es la aplicación? Por ejemplo, de ella es como referirse en segunda persona del plural, o el tú es aplicable también. Un poquito va en ese sentido mi pregunta. ¿Cuántos pronombres estaríamos hablando? Y dentro de la comunidad, pues, ¿cuáles serían los que prefieren unos y otros más o menos? Esto como una duda y curiosidad al respecto. Ok, esta es la pregunta. Vamos con Juan Miguel y después yo tengo un par de comentarios al respecto. ¿Qué nos comenta? Gracias. Yo creo que aquí la clave es, como comentaron hace un momento, la visibilización.
Aquí nosotros, por ejemplo, quienes nos concebimos como hombres o como mujeres, estamos acostumbrados a que en todo momento, espacio y lugar, tenemos una referencia directa, pero las personas que tienen una expresión o sienten una orientación distinta, pues simplemente no existen. Y es como haciendo una analogía con el feminismo. Los primeros movimientos del feminismo en la historia fueron orientados a visibilizarlos, hablando pues del último siglo nada más. Entonces, a lo mejor aquí lo que también hacía referencia era esa parte, en la medida en que se hagan visibles y se les reconozca, el tiempo es el que va a hacer que sea como algo tan natural la comunicación, que ya no sea incluso un problema, esto que ahorita nos estamos preguntando del lenguaje, ¿verdad? El cómo decirlos correctamente o cómo expresarnos sin que pueda generar alguna molestia o inquietud o falta de respeto a una expresión que tiene una persona. De hecho, en lo particular les comparto, yo estoy en contra de que se imponga por ley modos de hablar, pero el lenguaje tiene una evolución normal, ¿no? Entonces, cuando yo escucho a alguien utilizar él o ella, mis amigues, el cuerpo, pues está bien, pues ella, la persona la va a utilizar y justamente por esa evolución del lenguaje, a lo mejor hay más gente que lo utiliza, a lo mejor cae en desuso, X o Y cosa, ¿no? Por ejemplo, parece ser, ahí están los famosos modismos, ¿no? Al parecer decir que ya no estás en onda o eso ya no está chido, ya no está cool, son modismos que luego se pierden, pero el güey trasciende, el güey se mantiene, no está fuerte. Entonces, hay cosas en el lenguaje que duran y está padre si alguien busque las historias de palabras, está padre cómo se adoptan de otro lado, etc., bla, 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 ¿no? La propia palabra gay significaba propiamente simplemente estar feliz, pero actualmente gay, pues ya sabemos que es imposible que semánticamente separes gay de homosexualidad. No puedes, simplemente ya no se puede. Entonces, que las personas empiecen a utilizar la E, pues que la utilicen. Este fue el debate en el que se enfrentó Jordan Peterson, donde él decía, yo no tengo ningún problema en que el lenguaje evolucione y que las personas quieren que le digan de tal forma. Lo mismo ocurre con los apodos, cuando dicen, dime Goshi, o dime cualquier apodo que uno tenga, ¿no? El Maruchan o el que sea. Pero lo que él está en contra es que sea una imposición, porque de hecho se vuelve un problema. Porque si aplicamos la lógica que se valida por ley, yo incluso pudiera pedir que se refieran a mí como con una mala palabra. Y la gente a lo mejor va a decir, oye, pues es que yo no quiero estar hablándote y diciéndote una mala palabra, la que quieran, súper vulgar, ¿no? La que quieran. Y a lo mejor va a decir, bueno, eso es ridículo. Sí, pero ese es el problema cuando lo pones como ley. Se supone que las leyes deben de ser un tanto generales para no entrar en esos detalles, pero cuando dices por ley, si la persona quiere que le digas X y no le dices X, de hecho te pueden multar o hasta meter a la cárcel, que ya ha pasado. El problema es que ha pasado, no es un mundo distópico que se nos esté ocurriendo para escandalizar. Ha habido gente que han metido a la cárcel porque en Twitter se refiere a personas de cierta forma y han tenido repercusiones legales. Entonces, creo que ese es el límite en el cual hay que trabajar como sociedad para ser un poco flexibles en decir, bueno, las gentes, aun cuando nos estén ofendiendo, queriendo, pues hay cierto derecho a ser ofensivo. Sí, te quiero ofender, ¿por qué? Porque me caes mal, por lo que sea. Aún sacándolo de toda esta discusión sobre género, aun cuando estuviéramos en un contexto machista y completo, pues la gente tenía derecho y tiene de ser grosero, de insultarte. ¿Por qué? Porque te quiere insultar, porque eres una persona despreciable. Y yo tendría mis consecuencias cívicas de insultar a la persona, cívicas y sociales, pero no legales, porque se supone que es parte de la libertad de expresión. Entonces, yo no dudo que una persona pueda dirigirse de forma ofensiva hacia alguien de la comunidad homosexual, gay, no binario, pero penalizarlo por ley me parece algo peligroso y creo que hay mucha gente que se suma a este llamado. Sí, al reconocer y visibilizar y entender
qué es lo que las personas piden de la sociedad, como en este caso que se les llame de otra forma, no como hombre y como mujer, porque para ellos eso no les representa, pero a grado de multarte legalmente si no me quieres respetar, yo creo que ese es un límite que hay que discutir, de qué tanto sí y qué tanto no. Vamos a ir en orden, creo que querían comentar, la única mano que veo levantada es de Ábrica, pero a lo mejor había más. Ábrica, ¿qué nos comentas? Bueno, puede ser una comparativa de lo que tú acabas de decir, que es totalmente tonto que por ley se penalice por no llamar por el pronombre o el nombre correcto a la persona. Te lo puedo decir porque tú, bueno, me conoces personalmente. Los que están viendo la pantalla ahora saben que mi nombre es difícil. Me llamo Ábrica. Muchas personas cotidianamente me dicen África. Y es como si yo me pusiera a pelear con todas las personas que me dicen África por error, porque no leen bien o porque no conocen el nombre, porque lo dijeron mal. No tiene sentido, solamente es corregirlos, educarlos y explicarles si se necesita de dónde viene el nombre, cómo se escribe correctamente. Por ejemplo, me ha tocado que tengo que, en Starbucks, por ejemplo, que tengo que deletrearlo. Entonces, en realidad sí es algo idiótico tener que penalizar legalmente a alguien por decir mal un nombre, pero al final de cuentas yo creo que todo va hacia la educación, tanto de un lado hacia el otro. Muy bien. ¿Quién más? ¿Alguien más iba a comentar? Tenemos en el chat un par de comentarios. Nos comenta Verónica Llamas. Creo que estamos en proceso de transición y es parte de ir adaptándonos. Sí, siempre es ese como el vaivén, ¿no? El miedo que se tiene es que que siempre se caiga en radicalismos. No hay postura que no se pueda radicalizar y por tanto volverse un problema social. Y irónicamente, caer en los defectos que se trataban de solucionar, ¿no? Vamos a ver, Silvestre, ¿qué nos comentas? Muy bien, sí, lo que comentabas de Jordan Peterson es muy interesante y esto de la penalización, justamente mi pregunta también iba en ese sentido, porque en ocasiones, sin intención de invisibilizar o de ofender a la persona, pues a lo mejor no te aprendes el pronombre o incluso tú no te sientes cómodo hablando utilizando la E al final, ¿no? Tú no quieres hablar así y no lo haces porque quieras ofender a la otra persona o invisibilizarlo, no es algo que he escuchado que se comenta, sino que sencillamente tú no te sientes cómodo hablando de esa forma y entonces cuando te dicen que tienes que usarlo o que tienes que decir les personas en vez de las personas, etcétera, tú sencillamente no te sientes cómodo hablando así, no te identificas con ello, no lo haces por ofender a los demás, pero tampoco te quieres expresar de esa forma y tener que hacerlo, de cierta forma es coartar tu libertad de discurso, ¿no? Es algo que también comentaba Jordan Peterson. Me llama la atención, me parece un punto interesante. Y al igual que Ábrica, pues mi segundo nombre es rarísimo, ¿no? Y se ha escrito de todas formas, solo en documentos legales es que he tenido que ir a que se revise, que lleva un apóstrofe y que tiene pronunciación rara, pero nunca me he sentido ofendido tampoco por que alguien me lo cambie, porque yo sé que es un nombre raro y no están obligados tampoco a sabérselos de primeras. Muy bien, pues ha sido de momento un café, ya casi vamos a terminar, ha sido un café agradable. Para bien o para mal, no ha habido controversia. Creo que todo lo que se ha expuesto aquí ha cabido en el llamado sentido común y hemos dicho, ok, sí. Pero si uno revisa las discusiones, ocurren este montón de hombres de paja, ¿no? En el cual si la persona denuncia que, bueno, es que yo tengo una expresión de género diferente, la acusan de rechazar la ciencia, de la biología, etc., bla, bla, bla. Y si alguien insiste en que, bueno, pero ¿cuál es el problema en mantener las categorías de hombres y mujeres, siendo que la mayoría somos de esta forma? Pues se le tacha de una especie de machista, asesino y demás. No es como que, a ver, espérame, no. De hecho, también al propio Jordan Peterson le han dicho, seguramente tú maltratas a tus estudiantes y que no sé qué, y el vato dice, tengo cientos de horas grabadas de mis clases, jamás le he faltado respeto a un compañero y no tengo ninguna denuncia de mis estudiantes de que yo les haya tratado mal y tiene como 30 años dando clase, ¿no? Es decir, se asumen demasiadas cosas por default y eso es lo que no tiene sentido. La invitación al pensamiento crítico es eso.
a sentarte con la persona a la que le interesa el tema y decir, a ver, ¿cuál es el punto, no? Y empezar a discutirlo. Y eso es lo que estamos tratando de hacer aquí. De momento no hemos entrado en algo que alguien diga, no, a ver, espérame, yo estoy en contra de ese punto, pero a lo mejor se van a topar con alguien, ¿no? Entonces vale la pena mantener un tanto esta actitud. Hay otras preguntas alrededor del tema, por ejemplo, de que, bueno, lo no binario no rechaza los datos biológicos como tal. Preguntar de cuál es la importancia, cuál es esto ya es una cuestión más, a lo mejor psicológica, emotiva, de, ok, si la persona reconoce que tiene sexo masculino por el hecho de tener testículos, pene, ¿por qué fastidiarse porque le digan él, ¿no? O sea, ¿por qué no decir, bueno, por ejemplo, a mí me dicen Goshi, ¿no? Y a mí me agrada ese apodo, que yo me lo puse hace muchos años, y disfruto cuando mis amistades y cercanos me dicen Goshi, pero evidentemente la gente cercana, bueno, la gente inmediata y más en el ámbito formal me va a decir Oscar o licenciado Gómez. A lo mejor yo lo siento muy frío, pero no veo por qué molestarme, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿por qué las personas tendrían esa tanta necesidad o incomodidad de que se refieran como lo más obvio? Pues pareces mujer, te digo ella, pareces hombre, te digo él, ¿no? ¿Por qué esa incomodidad, no? También eso es algo que la persona tendría que como revisar dentro de su tolerancia, a la vez de que las personas que estamos acostumbrados a hablar de esa forma, tener la flexibilidad de decir, bueno, pero si la persona quiere que le diga ella y me acuerdo y no me afecta en nada, pues ¿por qué no le digo ella, no? O sea, también, ¿cuál es la bronca en que le diga ella, no? Si me lo pide y le viene bien, o sea, ¿cuál es el afán de no hacerlo? Está bien si se me olvida, pero ¿por qué deliberadamente no emitir esa cortesía? Es lo que es como que uno se pudiera como autoexaminar. ¿Por qué me fastidia que no me digan y me hablen de forma común? En lo que el lenguaje evoluciona, ni modo, nos tocó vivir en esta época, pero también a mí, ¿por qué me molesta decirle de una forma que me lo está pidiendo amablemente y no me cuesta nada? Entonces, es como ese punto medio, ¿no? Las dos posturas que socialmente nos vendría bien. También, como ya se comentó, cuando las discusiones se ponen amables, llega al punto en que aún así la discusión llega a cuestiones más, digamos, cívicas o serias, porque llegan a lo legal. Hay un punto en el cual hace combo el hecho de decir, a ver, las mujeres y hombres tienen diferencias legales. Por ejemplo, en Argentina, las mujeres se jubilan a los 60 años y los hombres a los 65. En teoría, basado por una cuestión biológica. No la comprendo bien, pero se supone que hay esa distinción. Entonces, un hombre tramposamente pudiera decir, ¿sabes qué? Me identifico como mujer y por esta otra ley que dice que mi sexo debe ser asignado por correspondencia a cómo yo me identifico como mujer, por tanto legalmente soy mujer y por tanto puedo exigir jubilarme a los 60 años. Entonces, eso representaría como una especie de trampa, ¿no? Que se pudiera hacer de forma deshonesta. Entonces, bueno, a lo mejor habría alguien que levante la mano en el Congreso y diga, ajustemos la ley para que diga, las personas biológicamente mujeres se jubilan a los 60 y las personas biológicamente hombres a los 65. Y a lo mejor ahí puede haber una problemática de que eso es homofóbico y eso es transfóbico. Entonces, vaya, el chiste es sentarse y platicar. Se supone que esa distinción reside en una necesidad biológica. Entonces, se te puede las dos cosas, aceptar que eres mujer, porque tú te identificas como mujer, pero esta acepción que se hace en la ley tiene una base biológica. Entonces, nos basamos al criterio de sexo biológico, sin que eso caiga en una homofobia o transfobia, o en este caso, ¿cómo se llamaría? No binariofobia. No quiero hacer un chiste, pero a lo mejor ahí va a haber como una palabra adecuada, ¿no? Entonces, son este montón de discusiones que van más allá de que si nos incomoda o nos gusta o nos parece tonto o no. Son cosas que son importantes para las personas y que al final van a radicar en acuerdos sociales y que a veces toman su tiempo de evolución. Entonces, pues a ver qué es lo que pasa con el tiempo, ¿no?
Al final creo, si me permiten el resumen, ya que ahorita nadie está levantando la manita, podemos, no es que esto no tenga sus problemáticas particulares, el ser no binario tendrá sus problemáticas muy particulares, pero para bien o para mal, pareciera que lo general sigue radicando en ser tolerantes, no discriminar y no violentar al otro por el hecho de ser un otro, por el hecho de ser diferente. Parece ser que ese sigue siendo el detalle, desde el esclavismo, el racismo, los problemas con el detalle con la comunidad homosexual y ahora con las mujeres y ahora también con la comunidad que se identifica como no binaria. Parece ser que el tema es el mismo, no discriminar al que es diferente, punto, ¿no? Pero ¿qué problema es? Se puede sintetizar de forma muy sencilla, pero ¿qué problema es? ¿Qué es lo que tenemos en el chat? Nos dice Gerardo Eaea, nos dice arquitecto Armando Campos, es que hay que entender el proceso transitivo del lenguaje y sobre todo la diferencia entre expresión de género, identidad de género, orientación sexual, género que no se puede radicalizar con la ley y la educación del lenguaje. Bien, eso era una precisión que se hacía al principio, pero es bueno recordarla. Galaxy, que es el celular A10, los griegos no tenían términos o conceptos que corresponden a heterosexual y homosexual. No del todo, pero sí había tipos de... dividían el amor de diferentes formas, ¿no? Pero bueno, no sé si alguien tenga un comentario final. Nos tenemos que retirar a la 1:10 por cuestión de horarios de transmisión y de uso de la plataforma. Pero bueno, este tipo de espacios, justamente si se fijan, no hemos utilizado diapositivas porque lo que pretende es esto, que nos podamos comunicar, que pueda haber un diálogo respetuoso. Repito, para bien o para mal, no hubo posiciones en contra, en pugna. Siempre es bueno que lo haya, como para dar este ejemplo de cómo uno puede estar en desacuerdo, pero profundizar en la discusión de forma ordenada, que sea útil, que arroje un dato, que nos venga bien para reflexionar. En estas sesiones de café, difícilmente, no es imposible, pero difícilmente vamos a hallar el hilo negro. Seguramente todo lo comentado aquí, ya hay libros escritos sobre esto, pero la intención que tienen los cafés filosóficos es que reflexionemos aquí entre nosotros. ¿Qué más da que exista ya esta información en la academia o en ciertos círculos si nosotros, que somos los protagonistas de lo cotidiano, no la tenemos? Y se nos comentará, pues ve y búscala. Pues muy bien, pero también en lo que la encuentro, tenemos este tipo de ejercicios de reflexión que va a hacer que al momento en que leamos esa información nos haga más sentido, porque ya lo empezamos a desmenuzar, ya empezamos a generar dudas, y posiblemente es más fácil de asimilar una conferencia de expertos, etc., etc. Sin más por el momento, pues bueno, yo me despido, su servidor Oscar Gómez como moderador, espero que la hayan pasado bien, ojalá tengan un chicle mental para llevarse. Yo insisto en que la retórica de lo no binario haría que todos, actualmente ya todos somos no binarios, entonces valdría la pena distinguir, pero ¿cuál es la diferencia? Porque evidentemente hay una diferencia, pero parece que el discurso no binario no da crédito de esa diferencia, porque manteniéndola pareciera que todos entraríamos en lo no binario. Esa es una crítica, una reflexión que pongo sobre la mesa y les invito a que tengan las propias y siempre a tener una buena disposición a escuchar una crítica y en vez de ofenderse, agarrarla, ponerla sobre la mesa y desmenuzarla si quieren, ¿no? Y trabajarla. Bueno, de mi parte sería todo, pero me quedo aquí para el cierre. Muchísimas gracias. Gracias por su atención y sus comentarios. Julia, ¿o quién va a dar el cierre? Julia. Sí, creo que Julia está con el micrófono apagado. Julia, ahora sí. ¿Ya? Te escuchamos. Bueno, con el respecto a lo que comentabas, Oscar, no había en este café mucha polémica o mucho debate. Pues yo quiero pensar que a lo mejor no hay tanta polémica porque de alguna manera las personas estamos ya más conscientes de lo que es lo no binario, de lo que es las diferencias de género,
Y yo creo que también hay cierta, yo creo que más tolerancia para todos estos temas. Y yo quiero que veas pensar que por eso es de que las opiniones en contras o críticas no estuvieron como muy a la orden del día, porque ya se está más en este consenso de la igualdad y del conocimiento del tema. Es lo que yo quiero pensar, por lo que no hubo tantos críticas ni tantos comentarios. Pues bueno, ahí estuvo. ¿Sí, Oscar? Sí, no me voy a contar que, bueno, yo creo que sí hubo varios comentarios que fueron nutridos, a lo mejor no hubo discrepancias, pero repito, fue muy agradable escuchar los comentarios y al contrario, es bueno saber que justamente hay como esta conciencia de lo que se platica, pero también, como comentó Julia, a lo mejor sí se debe a que justamente a los que nos interesan estos temas, pues tenemos más apertura, así que también hay un poco de invitación como de misión, ¿no? Como de proponer, como de tratar de divulgar este tipo de reflexiones, no de doctrinas, pero por lo menos sí de ejercicio crítico, de sentarse a preguntarse y de cuestionar sin necesidad de ofender. Yo creo que tenemos el derecho de ofender cuando algo nos parece repudiable, pero incluso hay cierta elegancia en ello, ¿no? De poder decir esto me parece despreciable y lo digo como tal, pero también que haya una discusión del por qué, ¿no? Y no solamente sea algo violento, ese es el punto. Bueno, eso es lo que quería comentar. Fernando, disculpa. No te preocupes, Oscar. No, pues muchas gracias por guiarnos por este café, por llevarnos por esta charla, precisamente para conocer estos temas que están y forman parte de nuestro día a día ahora, de la forma en la que nos dirigimos a los demás, la forma en la que también nos clasificamos, ¿no? Por ahí leí un comentario que me pareció muy interesante. Decía que para ser seres racionales, el sistema binario de identidad quizá ya necesita una evolución, una reevolución. Quizá es momento ya de pensarlo, de replantearlo y quedarnos con esta apertura. Como miembros de toda esta comunidad, creo que el respeto a los demás, el respeto al otro es importante y sobre todo esta forma de entender que cada uno somos diferentes y cada uno pues también aportamos algo a esta diferencia, ¿no? Agradecerte a ti por este camino, agradecer también a Julia por llevarnos por estos cafés cada determinado tiempo. Y pues bueno, esperamos el próximo café con ansias, precisamente para seguir reflexionando, porque si hay algo que nos ofrece la filosofía, es esta oportunidad de pensar fuera de la caja, ¿no? Entonces eso también somos seres libres y eso nos da esta oportunidad. Muchas gracias, Oscar, por estar con nosotros y por supuesto a cada uno de ustedes, muchísimas gracias por formar parte de este café filosófico. Nos vemos entonces en el siguiente café que vamos a tener. Por ahí en redes sociales les estaremos comentando cuál es el tema y pues enhorabuena, ¿no? Muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros en ese café filosófico. Gracias a todos, que estén bien. A ver. Yo también. Solo una última cosa también para agradecer a... hola. Yo también solo para cerrar y agradecer a Julia por esta gran apertura y por esta pues vaya disponibilidad de ser parte de este café filosófico. Gracias a todos los asistentes y pues nada más dejar ahí como el último pues como comentario de decir que como parte de la sociedad creo que nada nos cuesta ser empático con los demás, con el de al lado y digo, al final del día los grandes cambios empiezan con pequeños actitudes o acciones que nada te cuestan. Entonces, pues nada, invitarlos a ser empáticos con el de lado y pues al final del día eso va a generar, esas pequeñas acciones van a generar un impacto mayor a grandes plazos y pues seguir así con esta inclusión y con esta apertura que tenemos todos y gracias a todos los que estuvieron. Gracias. Recordarles que este café filosófico está grabado y ustedes van a poder consultarlo después a través del canal de YouTube de la Coordinación de Extensión. Entonces, pues enhorabuena para todos, que tengan bonita tarde. Hasta luego.